por la participación en, bueno, este que es el segundo taller de investigación aplicada de la gestión 2020. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al licenciado Wilson Jiménez, quien es director ejecutivo de la Fundación ARU, para que nos pueda brindar las palabras de bienvenida al evento. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en este segundo taller de investigación aplicada de 2020. Este es un taller que ya durante varios años está promoviendo la participación de investigadores en diferentes áreas y temas de la economía boliviana, pero también temas que pueden ser relevantes a lo largo de, digamos, la coyuntura y en este caso también temas muy importantes para la medición del bienestar, el análisis de la política pública y los datos y las tendencias sobre bienestar principalmente en la economía boliviana. Esta vez estamos presentando a Álvaro Chirino Gutiérrez, él es estadístico, y presenta un trabajo que se denomina un indicador de bienestar basado en componentes principales como alternativa al índice de necesidades básicas insatisfechas en los censos. Como ustedes saben, o muchos saben, el índice de necesidades básicas insatisfechas comenzó a utilizarse hace mucho tiempo, desde la década, desde finales quizás de los años 70, 80 y 90 especialmente, con los censos a raíz de que estos contenían cierta información sobre el acceso a servicios, niveles educativos y otras variables relevantes sobre la vivienda que daban una idea aproximada de lo que era la pobreza estructural en los países. Este índice se ha venido haciendo en Bolivia desde el año 92, 93, con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 92. Se replicó en el 2001, fue una herramienta clave para la distribución de recursos, principalmente del alivio de la deuda del HIPIC, y los municipios recibieron recursos basados en este índice. Entonces, también tuvo una asignación muy importante en otros criterios de inversión pública, y a pesar de que hubieron otras opciones para manejar digamos, los criterios de bienestar y la asignación de recursos, aún se estaba manejando hasta el año 2001, el 2012 también hubo una actualización, y hoy se está discutiendo seriamente, creo, su validez, ¿no? Este índice, si bien es muy sencillo, el índice de necesidades básicas, su construcción era un poco precaria, arcaica, diríamos, y hoy estamos como buscando alternativas sólidas para mejorar. Existe, por supuesto, el índice de pobreza multidimensional que recoge en gran medida un poco de ese índice antiguo. Sin embargo, Álvaro también nos presenta hoy algunas opciones estadísticas, metodológicas muy robustas para emplearlo para su posible uso en la siguiente ronda censal. Sin más, dejo a Álvaro Chirino, o digamos, doy por abierta, digamos, esta tía. Muchas gracias. Gracias. Eh, Antes, por favor, de iniciar la exposición, les pedimos a todos los participantes que si es que tienen alguna consulta o comentario, se va a abrir un espacio posterior a la exposición para que todos puedan participar. Y les pediría, por favor, que vayan escribiendo sus comentarios o sus consultas mediante el chat que tenemos en el Zoom. Y posteriormente se haga la exposición, vamos a abrir un espacio y se van a realizar estas consultas en el orden que vayan llegándonos. Muchas gracias y sin más, damos la bienvenida a Álvaro, por favor. Buenas noches a todos, un gusto compartir este pequeño espacio para discutir acerca de temas técnicos y en esta ocasión un tema relacionado justamente a medidas de bienestar. Voy a compartirles la pantalla, la presentación. A ver, déjenme un momento probar esa opción.
Tal vez pedirle un poco el apoyo al anfitrión de la sesión, ¿no? No me está dejando compartir la pantalla. A ver, déjenme un momento. Y no, a ver, Álvaro, enseguida le habilito, por favor. Estoy sí, moviendo. ok, gracias. Tal vez ahí para ir comentándoles un poco la motivación de esto, para aprovechar el tiempo. Un poco la motivación del trabajo nace a partir justamente de las limitaciones que puede tener el NBI, ¿no? El NBI es, como decía Wilson, una medida que nace por la década de los 80, que finalmente se llega a utilizar como una de las medidas más tradicionales dentro de la estructura, dentro de la construcción de bienestar a partir de los censos. Y esas virtudes justamente el uso está un poco relacionado a que una de las virtudes del índice es que es relativamente bastante fácil de construir y que es muy barato, ¿no? Hay medidas de bienestar mucho más completas, tal vez como el ingreso, como el gasto, que son medidas que no se las puede incluir en un censo por la complejidad eh, que este tiene. Normalmente tratamos de buscar construir medidas relativamente fáciles, pero con una profundidad interesante ahí. Y sin embargo, un poco las limitaciones que puede tener este índice están relacionadas a la forma de construcción, un poco, dado que el NBI entre sus características justamente tiene la idea de definir dimensiones, definir ponderaciones, y esas dimensiones y esas ponderaciones que se definen provienen un poco de un criterio subjetivo, ¿no? Subjetivo en el sentido de que se las arma basadas en un criterio de un cuerpo técnico, si quieren, en los institutos de estadística. Ellos definen los ponderadores, los puntos de corte y las dimensiones. La propuesta que hoy les voy a presentar tiene el objetivo de un poco tratar de deslindarse de esta subjetividad, ¿no? A Perdón, partir, Álvaro. sí, eh, sí, ya está habilitado. ¿Puede ok, compartir? Por favor, puede hacer la prueba. a ver, no, me sale que el anfitrión no tiene disponible esta opción. Ahora sí, ya. Sí, si todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ya. Entonces, iniciaré ahora. Ya, ok. El tema que les voy a presentar justamente es ese, ¿no? El que decía es un indicador de bienestar basado en componentes principales como una alternativa al NBI. Tal vez comentar que este trabajo es parte de la tesis de maestría que estoy desarrollando en la maestría de modelaje matemático de la UMSA, en la carrera de matemática, y está en su fase de revisión final. Contarles un poco respecto del outline de la presentación. Son 7 puntos, un poco la motivación que ya les iba contando, los objetivos y alcances del trabajo. Nos vamos a detener en el punto 3, que es justamente el soporte teórico del trabajo, que es un poco de esta teoría sobre el PCA y algunas características dentro de este, los datos que hemos utilizado. Ya finalmente aterrizamos en la metodología sugerida para la construcción de este indicador. Vemos algunos resultados ya para los datos descritos, y finalmente algunas conclusiones y propuestas de mejoramiento, ¿ya? Como motivación, lo que les decía, el NBI finalmente es el índice de necesidades básicas insatisfechas. Lo vamos a denotar con NBI para que sea relativamente más corto comentarlo. Es introducido en la década de los 80 por la CEPAL, y su construcción tiene justamente esta idea, ¿no? Finalmente es una sumatoria de dimensiones y ponderadores, ¿no? Dimensiones y ponderadores. Estas dimensiones están asociadas un poco a la definición propia de los países en base a los censos que tienen, y los ponderadores igual, ¿no? Se los define en base a la importancia que uno pueda darle a las dimensiones que existen. Como comentario también ahí es que justo, ¿no? Las dimensiones se definen de esa manera.
Normalmente estos NBIs están más relacionados a los censos por esta característica de que en un censo es mucho más sencillo medir esta medida, dado que un censo no te da para capturar otras medidas de bienestar como el ingreso, como el gasto. Igual, de alguna manera, dentro de los pasos que tiene el NBI, se define niveles críticos de satisfacción para cada necesidad, ¿no? Entonces, la inclusión de estas dimensiones dentro del NBI tienen puntos de corte en los que se establecen justamente la necesidad que una persona pueda tener respecto a alguna dimensión fijada, por ejemplo, ¿no? Sin entrar mucho a detalle en esa parte, tal vez podemos ver la estructura que manejó el país respecto al NBI en los últimos censos. Las dimensiones que tiene el país para el NBI justamente son estos cuatro, digamos, ¿no? Una parte relacionada a viviendas y espacios, otra parte relacionada a agua, saneamiento básico e insumos energéticos, y las últimas dos partes relacionadas a educación y salud. Estas son las dimensiones grandes del NBI. Cada una de estas dimensiones tiene una ponderación del 25% basada en el criterio del INE. Y dentro de cada una de las dimensiones hay subindicadores en las que uno trata de identificar puntos de corte para describir o declarar una necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos puntos de corte para la característica piso, es que sea de cemento y madera, ¿no? En algún caso, si no, decimos que está, por decir, privado, digamos, ¿no? Si el techo es de calamina está bien, y si no tiene calamina es privado en esta característica, ¿no? Entonces, la motivación del trabajo se centra en que la construcción de este indicador como tal obedece de alguna manera a un criterio subjetivo que el país o que un cuerpo técnico en el INE la arma, las ponderaciones también, pero un censo nos ofrece mucha más información, ¿no? Normalmente, si uno revisa el censo del 92 o desde el 76, 92, 2001, 2012, cada vez se han ido incorporando más preguntas relacionadas a características del hogar, de los individuos, de la vivienda, y que el comportamiento de esas variables nos deberían dar una idea de cómo se está asociando el bienestar dentro de los hogares, ¿no? Entonces, justamente un poco la motivación del trabajo va por ese lado. Y tal vez solamente para mencionar algunas fortalezas y limitaciones del NBI, es que justamente el NBI es un indicador de bajo costo. Existe un alto costo en su periodicidad, normalmente se lo calcula cada 10 años. No es útil para medir pobreza reciente, como les comentaba. Tiene algunos componentes difíciles para un tema de comparabilidad intertemporal, digamos, o para ver temas de eficiencia política. Incluso para compararse entre países debido a la definición del indicador que pueda tener un país respecto a otro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en general hay varios autores que mencionan algunas características más ahí, digamos, y tal vez esta es una de las más importantes que justamente menciona Gómez, que dice, hay un problema de mesurabilidad, donde nos dice que no es lo mismo un hogar pobre según las regiones que puedan existir, por ejemplo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el censo, las encuestas hogares, uno puede ver que tener un refrigerador en un hogar no es lo mismo para un departamento como La Paz o un departamento como Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, ese activo como tal define una pobreza distinta, ¿no? En el caso de Santa Cruz, por el tema del calor, no es un activo, digamos, no es un activo, si quieren, que se lo pueda desligar del hogar, sino que muchos hogares tienen el refrigerador, y al momento que muchos hogares tienen un refrigerador, esa variable no es tan útil para medir o para diferenciar la pobreza de un hogar, digamos, mientras en otras regiones eso podría funcionar. Entonces, este problema de mesurabilidad podríamos de alguna manera pensar que es tal vez una de las debilidades más fuertes que tiene el NBI, dado que no se puede adaptar tal vez a las características internas en cada una de las regiones. Que también el método que les propongo también puede un poco de esto ayudar a entender la pobreza desde las regiones mismas, ¿no? También, a ver, simplemente ya mencionarle los objetivos y los alcances. El objetivo central es justamente definir un indicador dinámico, y acá dinámico en el sentido de que
podamos nosotros este indicador también usarlo después para ver la evolución de la pobreza en términos serial, si quieren, para ver cómo ha evolucionado la pobreza del 92 hacia los censos del 2001 y el 2012, definida la pobreza como el 92, o cómo ha evolucionado la pobreza del 2001 al 2012, definiendo la pobreza como un punto de corte, como un año base al 2001, por ejemplo, ¿no? Eso a nivel de los censos, y principalmente orientados con un soporte relacionado a los componentes principales para variables binarias, ¿no? Esto lo pongo acá en el sentido de que una de las necesidades, bueno, una de las características de los censos es que existe una presencia de muchas variables cualitativas, ordinales, nominales, que no son muy fáciles de manejar como medidas como variables cuantitativas como tal. Entonces, normalmente el procedimiento es volverlas binarias, ¿no? Dado que tenemos muchas características de las viviendas, muchas características de los hogares. Entonces, el método está orientado un poco en trabajar componentes principales para variables binarias y a partir de estas variables generar un indicador de bienestar, ¿no? Entre los objetivos específicos es bueno desarrollar la teoría matemática asociada al indicador basado en componentes principales y finalmente aplicar esta metodología a los censos del 92, 2001 y 2012. Entre los alcances, bueno, comentarles que el trabajo está relacionado al área de estadística multivariante, cubre en lo temporal los censos, justamente los periodos del 92, 2001 y 2012, y en lo geográfico estamos completamente basados en Bolivia. Se podría replicar esto fácilmente para otros países o para otras regiones o para dominios mucho más pequeños, ¿no? Ya pasándonos a la teoría sobre componentes principales, que es básicamente el soporte del método. Comentarles ahí tal vez algunas características de los métodos multivariantes que existen, ¿no? Existen una cantidad de métodos que están orientados justamente un poco en la necesidad que uno busca, ¿no? Entonces, uno es justamente los métodos destinados a la reducción de datos, es decir, tenemos un gran set de información y queremos entender ese gran set de información a partir de 1, 2, 3 variables, queremos resumir eso. La agrupación, que está más relacionado a que dado un conjunto de variables y dado las correlaciones que pueden existir, queremos agrupar estas unidades en base a grupos que puedan generarnos cierta similaridad dentro de los grupos y tener alguna disimilaridad entre los grupos. Después ya modelos más relacionados entre dependencias, que pueden estar relacionados ya a correlaciones, temas causales, ¿no? Predicciones y después construcción de pruebas de hipótesis. El trabajo está relacionado justamente a esta primera área, que es la reducción de datos, ¿no? Lo que nosotros queremos es, a partir de un gran set de variables, tratar de resumir ese set de variables en muy pocas variables, en este caso en una sola, a partir de un proceso estadístico, de un análisis multivariante, ¿no? El punto de partida tiene esta idea. Si nosotros imaginamos que X justamente es nuestra matriz de datos, compuesta por P vectores aleatorios, en este caso, este X viene a ser la información de los hogares en Bolivia, la información de las viviendas u hogares en Bolivia, y estas X1, X2 vienen a ser las variables que conforman o que tienen estos hogares. Nuestra intención finalmente es construir una nueva variable Y, que se construya a partir de las otras P variables que nosotros podemos observar, ¿no? Nosotros observamos estas variables X, pero el objetivo de componentes principales en el fondo es construir una variable Y que se construye en base a estas X variables, ¿no? Nosotros podemos entender esta relación como una transformación, ¿no? Y podríamos nosotros, dado que tenemos P variables, tener P transformaciones para cada uno de estos casos, ¿no? En el fondo, matricialmente esto lo podemos ver como que nosotros queremos definir una nueva matriz de datos basada en la matriz de datos original que nosotros observamos, considerando una matriz A que es justamente la que nos permite hacer esta transformación, ¿no? Ese es un poco el objetivo de componentes principales en el fondo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son estas Y's, no? En el caso del NBI, uno dice, bueno, yo puedo definir estas A's de manera a priori, digamos, con algunos criterios técnicos, yo las puedo definir y construir un NBI, ¿no? En el caso de componentes principales, entra una característica interesante acá, que nos dice que, bueno, nosotros lo podemos ver este problema como un problema de optimización de la varianza, ¿no?
Entonces, si nosotros vemos esta combinación lineal y aplicamos algunas propiedades básicas como la esperanza o la matriz de varianzas y covarianzas, nosotros podemos ahí desarrollar algún tipo de álgebra de matrices, ¿no? Sobre la covarianza y ver que en todo momento esta matriz A y esta matriz de varianzas y covarianzas de la matriz de datos originales están presentes ahí. Y justamente este resultado que vemos en la ecuación 1, nosotros lo podemos ver como una combinación lineal para cada una de las Y's que nosotros definimos. Y en el fondo, por un concepto básico de estadística, lo que nos interesa es tratar de que la varianza de Y sea la más alta posible, ¿no? Tratar de que la varianza de Y sea la más alta posible. Y es decir, nosotros tenemos que optimizar esta función, ¿no? Y ahí el método de componentes principales es el método que nos da una respuesta para este problema, porque nos garantiza que si nosotros hacemos la descomposición espectral de esta matriz sigma, podemos garantizar un cierto comportamiento de estas nuevas variables y nos da una idea de quiénes pueden ser estas A's, ¿no? Esa es una de las aproximaciones a este componente teórico. Entonces, lo que hacemos es básicamente... el objetivo de componentes, en algún caso, tenemos que trabajar para construir el primer componente, que en este caso es esta Y1, lo vamos a llamar componente 1, tenemos que trabajar sobre esta combinación lineal original. Tenemos que garantizar ciertas cosas, dice el método de componentes. Inicialmente tenemos que normalizar estos vectores A, ¿no? Para tener una idea de tal vez términos relativos. Y también tenemos que garantizar que el componente 1 y el componente 2 sean ortogonales, ¿no? De tal manera que haya un principio de tal manera que el componente 1 y el componente 2 no estén correlacionados, ¿no? Y eso nos garantiza de alguna manera que los primeros componentes siempre nos van a dar la mayor información posible, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo de optimización, hasta generar los P componentes que nosotros queramos. En el fondo es un problema de maximización de esta varianza que hemos visto. Y uno de los resultados uno de los teoremas que existen en esta parte del álgebra lineal es justamente la maximización de la forma cuadrática para puntos sobre la esfera unitaria, que demuestran que maximizando esta varianza, ¿no? Esta varianza normalizada, el valor que se obtiene justamente es este lambda 1 que le vamos a llamar, y este lambda 1 se alcanza cuando A coincide con el E1, ¿no? Ahora, ¿quién es lambda y quién es E1? El lambda y el E1 justamente son las transformaciones que se obtienen al hacer la descomposición espectral de la matriz de varianzas y covarianzas originales. Esta matriz de varianzas o covarianzas originales, que es una varianza simétrica, y además es una matriz simétrica, es una matriz invertible. Por lo tanto, se puede aplicar una descomposición espectral. De esta descomposición espectral uno puede obtener los lambdas y puede obtener estos es, que para nosotros los lambdas los vamos a llamar los eigenvalores, y estos es vectores propios o eigenvectores también, que nos garantizan lo que nosotros queríamos al momento de optimizar, ¿no? Las lambdas 1 son las más grandes que existen entre las P posibles transformaciones que tenemos. La lambda 1 es la más importante, la lambda 2 la siguiente, y así sucesivamente. Y los vectores, estos E1 y estos E2, cumplen una propiedad muy importante, que justamente son ortogonales entre ellos, y si uno multiplica un eigenvector con su transpuesta, igual el resultado es la unidad, por esta condición que estamos poniendo acá. Entonces, la descomposición espectral justamente nos indica que nosotros alcanzamos esta maximización en ese punto, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que la variable de interés puede ser construida a partir de la suma de las observaciones originales, considerando los eigenvectores de la transformación que ha sufrido la matriz de la descomposición espectral, ¿no? La matriz sigma de los datos. Ahora, tal vez ahí la discusión es, bueno, estos X, ¿qué características pueden tener, ¿no? Ahí hay una discusión bastante amplia respecto a si las X pueden ser variables cuantitativas, cualitativas, binarias, ¿no? Entonces,
En el caso de los censos, nosotros vamos a asumir que todas estas X pueden ser variables binarias provenientes de las características de las viviendas y los hogares. ¿No ve que el Día de la Madre es reciente? En ese caso, por ejemplo, Que me ayudó a vender pollo. Perdón, ¿Sí o no? sí, a ver, perdón, ahora sí. En este caso, para el PCA para variables binarias, existen bastantes autores, ¿no? En el 66, Gower decía que, por ejemplo, no es un problema hacer esta descomposición espectral para variables binarias. Esto es equivalente un poco a generar una distancia basada en esta relación. Freeman, en 1992, junto con Jackson, decían que, bueno, trabajar con variables binarias, en el fondo es trabajar con una matriz Burt, que es desde 0 y 1, que uno puede ahí, o sea, no hay un inconveniente mayor, digamos, en hacer este trabajo. En el fondo, ¿no? Murgat decía igual, ¿no? Hay varias formas diferentes de pensar acerca de los componentes, del análisis de correspondencia, que es un método análogo justamente al PCA, y nos decía que, bueno, en el fondo, este método CA, que es el de análisis de correspondencias, es una forma de PCA para componentes principales, ¿no? Para variables binarias. Y finalmente, Jolie nos decía en el 2013 que, dado que el objetivo del PCA es resumir la mayor parte de la información, la naturaleza de los datos originales es algo que viene a ser independiente, digamos, ¿no? No es una regla general que esto no pueda ser binario, ¿no? Y ahí tal vez comentar, ¿no? Entre la dualidad que existe entre el método de análisis de correspondencia múltiple con el método de componentes principales, ¿no? Son métodos duales en el fondo que generan una transformación del espacio para justamente garantizar la máxima varianza posible, ¿no? Entonces, pensando en que esto de los datos binarios podemos ir haciéndolos, hay algunos aspectos primordiales que hay que considerar cuando se utiliza el PCA. Y una de las primeras condiciones es, bueno, ¿con cuántos componentes vamos a quedarnos, ¿no? Dado que nuestra transformación dice que si tenemos P variables, podemos generar P componentes. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿con cuántos de esos componentes podemos llegar a explicar la información que existe? Existen varias metodologías para definir cuántos componentes vamos a quedarnos, ¿no? El porcentaje de la acumulación de la varianza, el tamaño de la varianza de los componentes principales, la regla de Kaiser, el gráfico de Skillplot para ver más o menos el comportamiento de las varianzas de estos componentes, y algunos métodos de correlación parcial, ¿no? Entonces, este primer set nos está diciendo cuáles son los componentes con los que nosotros deberíamos trabajar, ¿no? De los P componentes. De alguna manera, la teoría nos dice que uno de los criterios más útiles en este caso es, por ejemplo, trabajar cuando los eigenvalores superan la unidad para una matriz de covarianzas que esté en términos de una matriz de correlación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que después yo lo establezco como una regla en la metodología para ver con cuántos componentes nos vamos a quedar. Y un paso que tal vez es algo que no muy comúnmente se hace en este tipo de métodos es además seleccionar las variables que vamos a introducir dentro del componente principal, ¿no? Si bien es cierto, al inicio puedo empezar con P variables, las P variables no pueden estar aportando la misma información, ¿no? La misma calidad de la información, ¿no? Si en este caso, si todos los hogares tienen radio, esa variable ya no es útil, por ejemplo, ¿no? Y eso en el componentes principales uno puede detectar esas variables que son útiles o no para construir este indicador, ¿no? Entonces ahí existen diferentes métodos para hacer esta selección. Uno de los más comunes es justamente buscar las correlaciones entre las variables y los últimos componentes principales, ¿no? En el entendido de que el primer componente es el que explica la mayor varianza que existe y de ahí va cayendo la explicación de la varianza para los siguientes componentes. Dicho de otra forma, los últimos componentes explican básicamente el ruido, digamos, la información redundante que está presente en los datos. Entonces, el método que les propongo trata justamente de utilizar estos dos componentes. Vamos a seleccionar tanto variables como a retener componentes para armar finalmente este indicador de bienestar. Los datos para esto son justamente los censos de población, el 92, 2001 y 2012.
Aquí es algo interesante, ¿no? De que si yo hago el método de componentes principales para el 92 y selecciono, y el método de componentes selecciona las variables y las ponderaciones que uno puede tener, puedo ver cómo evoluciona la pobreza del 2001 al 2012 basados en lo que ocurre en el censo del 92. Si yo calculo la componente, si yo aplico componentes al 2001, puedo ver qué variables y qué ponderadores son significativos y a partir de eso ver qué pasa en el 2012. Y bueno, para el censo del 2012 puedo calcular justamente el componente principal y bueno, y esperar, y tal vez esto incluso en las encuestas intercensales podría ir probando para ver cómo evoluciona la pobreza a partir de esta definición. En el caso del Censo de Población 2012, uno también podría aplicar el componente principal a nivel de departamentos para identificar, basados en este método, qué variables y qué ponderaciones tienen estas variables en cada uno de los departamentos, ¿no? Y podríamos ver, por ejemplo, la pobreza de los departamentos basados en cómo se define la pobreza en Tarija, digamos, ¿no? Para entender más o menos estas relaciones que pueden existir entre los 9 departamentos, ¿no? Esa es también una opción que se puede hacer con estos métodos. Y nos vamos a las variables que se han utilizado acá. Utilizo básicamente todas las variables que están en el censo para la parte de vivienda. Están todas estas variables: tipo de vivienda, material de piso, ¿no? Tenencia de la vivienda, material de techo. Este total de cuartos es una variable que para el 92, por ejemplo, está truncada al 8. Todas las variables finalmente se vuelven binarias, ¿no? Todas las categorías de estas se vuelven binarias, también en el caso del total de cuartos, ¿no? Un cuarto se vuelve binario, 2, 3, 4 cuartos, ¿no? Dado que estas también son variables cuantitativas que en algunos casos están truncadas y es un poco nos dificulta el análisis para esa parte. Se utilizan las variables relacionadas a características del hogar, ¿no? Sistema de agua, procedencia de agua. Podemos ver algún proxy hacia las dimensiones del NBI. Todas estas pueden ser un proxy al acceso a la vivienda, estas pueden ser un proxy al acceso sanitario. Tenemos ahí tipo de desagües, combustible, eliminación de residuos. Tenemos también este otro capítulo que sería la tenencia de activos en el hogar, que puede ser un proxy a la capacidad económica. Y bueno, también podemos introducir esto del departamento, digamos, ¿no? Si es que de alguna manera es una variable importante, que es tal vez más agregada, que también juega un rol para identificar estas características de bienestar. En este punto es importante mencionar que no introduzco variables de salud o de educación, porque tal vez esas son variables que hay que definirlas un poco más allá, dado que están relacionadas a otras unidades más pequeñas dentro del hogar, que son los individuos, ¿no? Si quiero definir una variable de educación, es distinto a definir el promedio de edad, el promedio de años de educación, o la edad del jefe del hogar, o el máximo de edad, o el máximo de años de escolaridad dentro del hogar, ¿no? Entonces, para evitar esa discusión que puede ser pertinente para después armar un indicador con esos elementos también, pero hay que tener una discusión más exhaustiva en esos puntos, ¿no? Tanto en salud y en educación, tanto en salud como en variables de educación, ¿no? La metodología establece 10 pasos, ¿no? La metodología que les propongo establece 10 pasos, que son relativamente, a ver, los voy a tratar de resumir. El primero es elegir el grupo de variables que van a formar parte del indicador, ¿no? ¿Cuáles son las variables? ¿No? En mi caso son las que ya les he mostrado anteriormente. Esto puede variar según el estudio que uno esté haciendo. El segundo es justamente convertir las variables a binarias, ¿no? ¿Por qué todo binario? Porque cuando obtengamos el origen vector, vamos a poder tener el peso de cada variable binaria para saber cuál es la dirección que esta variable tiene, ¿no? Para ver cuán importante es. Esa es un poco la importancia de tenerlas en términos de binarias. El tercer paso es, bueno, podemos definir un dominio de interés para ver cómo lo vamos a comparar, ¿no? Si lo vamos a comparar con otros años, lo vamos a comparar con otros dominios, otros departamentos, ¿no? Este paso 3 incluso podría ser opcional, digamos, si solamente queremos ver el indicador en un punto. El cuarto paso es, vamos a calcular el componente principal. A este componente le vamos a llamar el componente inicial. Es el componente que se calcula con todas las variables presentes en la base de datos. Una vez que tengamos eso, vamos a identificar la cantidad de componentes que explican el 90% de la varianza. Y este paso 5 está orientado a que vamos a eliminar a todas las variables redundantes, ¿no? A todas las variables que están correlacionadas con los últimos componentes principales, ¿no? Ese es el paso 6 justamente, ¿no? Vamos a eliminar todas las variables redundantes. En el paso 7, dado que nos interesa de alguna manera maximizar la correlación que existen entre las variables,
vamos a buscar, utilizando uno de los métodos, vamos a buscar que justamente el primer componente, vamos a quedarnos con las variables que estén correlacionadas con el primer componente, que tengan una correlación absoluta mayor al 30%, ¿no? Esto para garantizar que el primer componente sea efectivamente el que está identificando las principales variables, digamos, dentro del modelo. El paso 8 finalmente es calcular el componente principal en base a las variables seleccionadas de los puntos anteriores. A este le vamos a llamar un indicador de riqueza. Este es finalmente nuestro indicador de riqueza, depurado en sus variables redundantes y depurado en cuanto a las variables correlacionadas con el primer componente. Y después, bueno, podemos aplicar ya finalmente este indicador para ver la evolución en los dominios que hemos elegido, digamos, ¿no? Hacia adelante. Y después, bueno, podemos contrastar este indicador con otros dominios, ¿no? Como un paso 10, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, en el fondo estamos diciendo esta transformación. Nosotros podemos calcular estos tres indicadores, perdón, cada indicador para cada uno de los censos, donde justamente estos vienen a ser los eigenvectores de nuestro componente principal de la última, digamos, transformación que hayamos hecho y aplicarla a la matriz de datos, ¿no? Eso es justamente lo que podemos hacer. El indicador de monitoreo iría en esta línea, por ejemplo, ¿no? Yo puedo calcular el indicador del 92, perdón, yo puedo calcular, por ejemplo, acá el indicador del 2001, considerando la información, considerando el eigenvector del 92 para la matriz de datos del 2001, ¿no? Yo puedo construir el indicador para el 2012 considerando el eigenvector del 92 con la matriz del 2012, ¿no? Entonces yo puedo de ahí, de alguna manera, mirar esta evolución de los indicadores, ¿no? Ya viendo los resultados de manera general, para la serie de 1992, el modelo iniciaba con 63 variables y este patrón de correlaciones, y finalmente el modelo ha botado, si quieren, 17 variables que las identifica como las variables más importantes y más correlacionadas entre ellas, que podrían explicar justamente el comportamiento de estas variables. Si lo vemos acá, por ejemplo, este es el resultado final. Estas son las correlaciones entre las 17 variables. Nos estamos quedando con efectivamente las variables que están más correlacionadas entre ellas. El primer componente explica la mayor cantidad de varianza, siendo muy grande, si quieren, comparada con el siguiente componente, que es esta línea de acá. Y si nosotros vemos este resultado para el censo del 92, para este indicador, podemos ver cómo se desplaza, digamos, ¿no? Si utilizamos la información proveniente del componente principal para el 92 y lo extrapolamos, si quieren, al 2001 y al 2012, podemos ver cómo la pobreza, cómo este indicador va moviéndose y cómo va agrupándose hacia un valor más alto, por ejemplo, ¿no? Sin que las colas se muevan, por ejemplo, ¿no? Siguen habiendo hogares o muy pobres o hogares muy ricos, ¿no? En cuanto a este indicador, pero la distribución se está desplazando. En el caso, si es que esto lo vemos por área urbano-rural, podemos ver que, por ejemplo, la curva toda la información se va acercando, se va concentrando alrededor de un punto cada vez que los años pasan, digamos, en cada censo. En el caso del área rural pasa algo diferente. Si bien es cierto, la distribución se está moviendo hacia el lado de los positivos, la cola se está quedando en los valores bajos, ¿no? Entonces se está ensanchando ahí la caja y uno puede ver que, por ejemplo, en el caso rural, la hermenéutica es distinta de cómo está funcionando comparada a la riqueza del 92, digamos, ¿no? Si esto lo podemos, por ejemplo, a nivel de los municipios, uno puede ver, si agregamos la información a nivel de municipios como un promedio simplemente de estos indicadores y lo vemos para los 3 censos, podemos ver cómo estaba la riqueza definida por el método de componentes principales para el 92, cómo ha cambiado al 2001 y cómo se ha movido al 2012, ¿no? Entonces, vemos ese desplazamiento de esta curva y estas distancias nos podrían explicar, digamos, de alguna manera, alguna aceleración para estos cambios, ¿no? Estas finalmente son las direcciones que tenemos para el indicador, digamos. Podemos ver, estos son los pesos, si quieren, de cada uno de los 17 variables que se han quedado para este componente. Ahora entramos más a detalle a esto. Lo mismo se puede hacer para el 2001, ¿no? En el caso del 2001 se inician con 77 variables y se quedan con 18. ¿No? La misma idea, las correlaciones, el primer componente siempre explica la mayor cantidad de varianza. Después tenemos este comportamiento del 2001 al 2012. Lo mismo sucede para el caso de la pobreza, por ejemplo, ¿no? En el caso urbano y en el caso rural.
Igual podemos ver un desplazamiento, si quieren, de la pobreza definida con los componentes del 2001 al 2012, ¿no? Tal vez el resultado más importante en este punto, dado que sí estoy sobre la hora, voy a irme directamente tal vez a esta tabla, que es justamente uno de los resultados, o el resultado más importante en realidad de esta aplicación, es que, por ejemplo, aplicando el método de componentes principales y esos 10 pasos, yo puedo justamente identificar a las variables que están, de alguna manera, asociándome mejor y generando justamente esta idea del indicador de riqueza que le estoy llamando. Y podemos ver sus ponderaciones. Lo mismo para el 2001 y lo mismo para el 2012, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso del censo del 92, por ejemplo, podemos ver que la característica piso de tierra, el método es el que ha seleccionado y ha identificado como la característica, si quiere, más precaria, digamos, ¿no? Y le da un peso de menos 0.36. Y una de las características más importantes, según la información y la correlación entre variables, es el combustible para cocinar, por ejemplo, que alcanza un 0.37, ¿no? Entonces son como que características antagónicas que generan, que generan estos pesos para construir este indicador, digamos. Si vemos la evolución hacia los otros censos, hacia el censo del 2001 o hacia el censo del 2012, la característica del piso de tierra sigue siendo una de las más importantes, por ejemplo, ¿no? En el 2012 aparece, por ejemplo, esto de combustible para cocina leña como igual una muy relevante para identificar hogares pobres, por ejemplo, ¿no? Y en el caso opuesto, igual, ¿no? Viviendas con televisor son las que de alguna manera aparecen como características fuertes para distinguir este criterio de pobreza. En el fondo, entonces, el trabajo ofrece justamente una alternativa al NBI para generar un indicador cuyos pesos y cuyas X en el fondo provengan justamente del análisis de componentes principales, haciendo esos criterios de depuración, ¿no? Entonces, estas variables ya no son de alguna manera subjetivas, sino aprovechan toda la información que puede estar en el censo, que se puedan definir al inicio del proceso, y estas finalmente provienen de esta idea de optimizar la varianza de la información y nos pueden dar una idea de la dirección a la cual van estas variables, ¿no? Y bueno, la opción de utilizar este indicador dinámico nos puede dar una idea de cómo podemos entender esto, cómo podemos entender los cambios hacia adelante, ¿no? Ya como conclusiones y propuestas de mejoramiento, bueno, el trabajo desarrolla la teoría matemática asociada al indicador, un poco respaldándose en esto de idea de componentes principales. Y bueno, finalmente esto se aplicó a estos 3 censos, ¿no? Pensando que son volúmenes de datos bastante amplios. Se ha aplicado el método sin problema a estos 3 métodos de datos. Propuestas de mejoramiento, ¿no? Si bien es cierto, esta es una primera aproximación a una propuesta para este indicador. Una clara opción es, podemos pensar en incluir más variables, tal vez pertenecientes a otras unidades de interés, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una discusión de ver qué variables pueden entrar para definir el indicador que nosotros vayamos a armar. En el caso del indicador de riqueza, yo he considerado la variable de hogares, las variables de hogares y de vivienda. Podríamos introducir otras más, pero hay que tener esa discusión para ver cuáles son las variables pertinentes. Este método podría ser utilizado para un proceso de estratificación en encuestas. Es una variable que nos podría permitir hacer eso también. Hay otros métodos para trabajar con datos binarios. Tal vez una opción sería contrastar el resultado de estas 2 opciones. Es un trabajo tal vez pendiente para esto, ¿no? Hay bastantes aproximaciones para trabajar los datos binarios. Yo elegí esta alternativa dado que el peso se puede explicar bastante mejor que aplicando alguna transformación de estas variables binarias que a veces pasan por otro tipo de transformaciones. El método de una encuesta por muestreo, ¿no? Hay que pensar cómo esto se escala a una encuesta por muestreo que está asociada con factores de expansión, con varianzas, con estratos. No es lo mismo hacer este método para una encuesta o para un censo por el componente probabilístico que existe por detrás. Pensar en las transformaciones para que el método incluso pueda ser un poco más entendible, digamos, ¿no? Podríamos hacer alguna transformación sobre la matriz de tal manera que el indicador siempre está acotado entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Podría ser una transformación para que se pueda esto entender mejor. Existen otro tipo de transformaciones que nos podrían dar una idea de qué es lo que está pasando tal vez ahí para tal vez homogenizar un poco las salidas.
Pero igual ese es un tema que se puede discutir porque hay bastantes transformaciones asociadas a esto. Igual el criterio de agregación, ¿no? Si es que esto lo queremos ver nosotros a nivel departamento, ¿cómo vamos a construir esto, ¿no? Como una media, como una mediana, como una desviación estándar, como un coeficiente de variación. ¿Cómo vamos a agregar esta información finalmente para ver cómo están los municipios, ¿no? Bueno, básicamente esa es la propuesta. Sé que el tiempo ha sido un poco corto. En el trabajo, en el documento en realidad está mucho más explicado algunas partes, hay muchas más, hay una discusión más profunda tal vez a nivel del censo 2012 para ver algunos cambios entre los departamentos, pero en el fondo la presentación trata justamente de rescatar el criterio principal de cómo armar este indicador, ¿no? Bueno, eso, gracias. Bueno, agradecemos a Álvaro Chirino por la presentación del documento. eh, y ahora damos la bienvenida a la licenciada en matemática Adriana Miriam Mallea Morales, vicedecana de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, quien hemos invitado para realizar los comentarios correspondientes al documento. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Hola. Buenas noches. La escuchamos. Muy bien. Adelante, por favor. Bien. Buenas noches a todos los presentes al segundo taller de investigación aplicada TIA 2020 en su modalidad virtual. Agradezco a la Fundación ARU y al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, ISEC, por darnos la oportunidad en esta época de crisis sanitaria. Demuestran que la actividad de investigación, en este caso, continúa con sus resultados. Muchas gracias. Bien, agradezco también al licenciado Chirino por compartir los resultados de su investigación. El tema que desarrolló el expositor es en realidad un desafío, un enfoque alternativo de un tema tan importante como es el índice de necesidades básicas, y al mismo tiempo coyuntural con el escenario que se vive en realidad a nivel mundial. La propuesta que trató en este caso nuestro expositor es tratar de deslindar como bien dijo, una subjetividad, ¿no?, que existía en el indicador, en este caso NBI. Y lo que yo rescato mucho es, digamos, la motivación que justamente esto conllevó, ¿no? En este caso, tratar una variable dicotómica, ¿no? Y esta variable dicotómica trasladarla tal vez a un análisis multivariante, siendo que el análisis multivariante es un conjunto de métodos, en este caso estadísticos, ¿no?, con finalidad de analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo objeto estudiado. Entonces, una de estas formas, justamente una de las ramas de lo que es análisis multivariante son las componentes principales, y en realidad, o sea, lo que hay que rescatar en este caso de la exposición, ¿no?, y es prácticamente que hay una triangularización cuando se está considerando primero lo que serían eh, los índices, luego viene por otro lado, ¿no?, un otra arista del triángulo, toma en este caso el análisis multivariante, y finalmente lo que hace es trabajar con una serie, en este caso muy importante, y que son en realidad los censos, en este caso de 1992, 2001 y 2012. Desde ese punto de vista, a mí, o sea, personalmente me parece que es un buen aporte porque se está trabajando una amplia base de datos que solamente nos da la oportunidad, en este caso, de hacerlo el análisis multivariante, ¿no?, en sus diferentes, en este caso, situaciones, pero principalmente en lo que es el análisis de componentes principales. Bueno,
También creo es importante considerar que cuando uno está trabajando con variables binarias o dicotómicas, es en realidad necesita mucho esfuerzo para poder dar un resultado. Sin embargo, cuando ya incluye lo que es eh, el software, tanto el software en este caso como también el, el mismo componente de la metodología que utiliza eh, los, la cantidad de variables, entonces hace que se puedan prácticamente ligar eh, dos aspectos prácticamente duales, ¿no? Pero que esa dualidad es bastante importante y además que está sustentada por varios eh, estudios, en este caso, tanto en el área que puede ser de estadística, siempre con una base en los métodos matemáticos y también, en este caso, social y también económica. O sea, es una transdisciplinaridad lo que podríamos observar en esta exposición, ¿no? Son 4 disciplinas, por lo menos, que se están asociando y eso es bastante importante. Y bueno, también podríamos indicar que hay una reducción de datos, en este caso, o simplificación estructural del fenómeno que es el índice de bienestar, ¿no? Es bien importante considerar eso. Y hay una forma, en este caso bastante simple, que sería trabajar con lo que es en este, el CPA, ¿no? Entonces, sin embargo, o sea, no es nada sencillo, más bien es un tanto complejo, porque como indiqué hace un momento, se necesita en realidad de muchas, de un soporte bastante importante de lo que es el software, que posiblemente sea ERE, ¿no? Como también puede ser otros, otros software que sí hay que indicarlos, pero sin la base de un modelo matemático prácticamente tampoco podríamos mucho considerar. Entonces, como, como conclusión, ¿no? Debido a que ha sido bastante larga la exposición, ¿no? Podríamos tal vez señalar de que hay muchos temas abiertos, se podría tal vez trabajar también con un análisis cluster, ¿no? Y de ahí tal vez tamizar como se hizo en esta oportunidad, pero se ha deslindado en realidad una subjetividad, que es lo más importante, y eso hace justamente que el análisis multivariante como un conjunto de métodos estadísticos, ¿no? Que en realidad prácticamente significa analizar simultáneamente conjuntos de datos muy grandes, hace que se tenga mucha más seguridad en un resultado de investigación, ¿no? Entonces, bueno, creo ese sería mi aporte como un análisis, como un comentario de esta exposición tan interesante. Nuevamente indico de que prácticamente es multidisciplinario, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Agradecerle por su valiosa intervención, por sus valiosos comentarios. Con esto abrimos el espacio para que abiertamente todos puedan realizar consultas, puedan realizar comentarios sobre la exposición que hemos escuchado. Nos han ido llegando algunas consultas y comentarios al chat de esta presentación. Y en ese orden vamos a ceder la palabra. Les pido por favor, conforme yo les vaya cediendo la palabra, pueden activar su micrófono para realizar su pregunta al expositor. Primero vamos a pasar con Fernando Ríos. Por favor, pueden realizarle las consultas que tenga al expositor. Adelante.
Fernando, ¿se encuentra en la sala? Puedo dar una sugerencia por el tiempo que tenemos. Álvaro, si puedes leer, ¿has podido tener acceso a los comentarios? Eh, Sí, sí, los he estado revisando, tal vez, si es que Podrías puedes pasar respondiendo directamente. algunos, ¿no? Sí, Exacto, exacto. ya, sí, bueno, sí, Fernando, gracias por el comentario. Lo que nos decía es que, eh, bueno, la primera observación era si es que el NBI en realidad no se podía calcular en las encuestas hogares, y en tal caso el costo de periodicidad no es tan alto, ¿no? Sí, o sea, tal vez eso es cierto y justo es un poco la observación que la revisión de literatura menciona, ¿no? El NBI es una medida importante y a gran escala. Sí se puede calcular a nivel desde encuestas hogares, pero uno no puede tener una idea tampoco de regionalización, digamos, ¿no? Por el alcance de una encuesta, ¿no? Simplemente eso. Después mencionaba que un objetivo es justamente transformar estas variables categóricas a binarias y tal vez ahí un poco apoyando en el comentario que hacía Miriam, bueno, gracias por el comentario. Esto de las variables binarias es todo un tema muy amplio en esta parte del trabajo de componentes principales, ¿no? Yo con el revisor, con los revisores que tuve, teníamos justamente estas discusiones respecto cuál es la mejor aproximación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me decían, por ejemplo, el método por definición que trabaja con componentes, con variables binarias, es el método de análisis de correspondencia múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno ve viendo ambos métodos, componentes principales es un método dual del análisis de correspondencia múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno va a llegar a los mismos resultados, incluso tal vez el método de componentes principales es un poco más poderoso en algunos casos porque logra justamente tener, genera varianzas mucho más altas, mientras que en el caso de análisis de correspondencias múltiples, las inercias que genera la transformación que se hace es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, ahí tal vez la virtud de esto. Ahora, ¿por qué componentes? Porque tiene estos dos procesos de identificar variables importantes y descartar las redundantes, y además nos ofrece la alternativa de generar finalmente un indicador que pueda resumir a toda la información que esté en un conjunto de datos, ¿no? Entonces, justamente un poco la elección fue esa del PCA, que igual, ¿no? Hay que discutir todavía sobre las deficiencias que este puede tener, es una propuesta inicial, pero creo que dentro de las alternativas para generar, para elegir y eliminar un poco la subjetividad, es el método que ofrece más posibilidades para hacer esto, ¿no? Bueno, después tenemos el comentario de Mauricio. Bueno, tal vez ahí sí, o sea, el problema de la agregación sigue presente, ¿no? Por eso también lo dejo como una propuesta de mejoramiento, porque sí, una vez que tenemos el resultado a nivel del individuo, a nivel del hogar en este caso, llevar esta medida a nivel municipal o a otros niveles es otro proceso que hay que definir, digamos, ¿no? Incluso si los pesos se pueden aplicar a otro tipo de agregaciones, ¿no? Entonces, esa justamente está en la propuesta de mejoramiento en el sentido de que es algo todavía que se tiene que discutir para ver cuáles son los mejores métodos de agregación, ¿no? Después, sí, Sergio Mancilla nos un poco pregunta justamente de esto, ¿no? De los componentes principales, sobre el uso del PCA para indicadores de bienestar. Ya, bueno, son comentarios en realidad, creo que no son preguntas. Igual los voy a revisar los comentarios para después ver de adecuar igual el documento, un poco retroalimentar. El método como tal, Fernando Ríos igual pregunta si es que el método puede designar a quién es pobre y no, ¿no? En realidad no, o sea, lo que el método en el fondo hace es generar un indicador, ¿no? Un indicador con un recorrido propio, y para definir quién es pobre o quién no es pobre, no hay un punto de corte en no hay un punto de corte que sugiero en este caso. O sea, para mí el desafío en realidad era construir el indicador basado en estas sumas de dimensiones y pesos, que las tenemos. Sobre eso es otra discusión, tratar de definir cuál es el punto de corte para definir un hogar pobre o no, ¿no? Entonces, ese es un tema también que puede estar como una propuesta de mejoramiento, pero lo que sí tenemos es una variable cuantitativa con escalas con un recorrido que nos puede definir
que mientras más alto es mejor y mientras más bajo es peor, digamos, en este caso en términos de activos y vivienda, ¿no? Entonces, no hay un punto de corte para definir pobre o no, pero ya es un indicador que nos puede ayudar de alguna manera a ver algunas características o alguna asociación de los hogares y las viviendas, ¿no? ¿Cuál es el componente principal para cada año? Eso, de todas maneras, eso está en el trabajo final, que espero igual que esté disponible en algún momento en la página de Aro, igual pasarles, compartirles en algún momento el trabajo para que igual puedan verlo esto con más detalle. Y bueno, creo que los comentarios, igual los otros comentarios están en la misma línea. Creo que esos eran, ¿no? Sí. Ya. No sé si ahora tienen preguntas. Mauricio dice, ¿por qué no hacerlo geométricamente? No era ese exactamente, ese es un comentario. Ya, no entiendo muy bien la pregunta, perdón. Pero sí, o sea, en el fondo el método de componentes principales está haciendo una transformación que geométricamente se puede entender como un proceso de ortogonalización de los datos, ¿no? De tal manera que justamente cada uno de los componentes sean ortogonales entre ellos y el primer componente explica la mayor cantidad de la varianza existente. Por ende, el primer componente es el mejor candidato para ser un indicador, ¿no? Y sumando esto el proceso de depuración de las variables, podemos tener un indicador que identifica las variables más relevantes para definir pobreza en algún punto, ¿no? Eso, no sé si creo que no hay más preguntas. Tal vez ahora sí abrir el micrófono, por ejemplo, si Mauricio tiene alguna acotación o otros adicionales a lo que fue puesto en el chat. Y podemos hacer una ronda de comentarios y ahí volvemos la palabra a Álvaro. ¿Puedo hablar? ¿O alguien antes que yo? Adelante, Seguía. por favor. Sí, en primer lugar, felicidades por el trabajo, Álvaro. Me parece que es una contribución a un debate que es necesario llevarlo en Bolivia por varias razones. Una de ellas es que nunca más urgente que tener este tipo de medidas para generar y alimentar política pública. No estoy muy seguro en qué medida, porque cuando tú comienzas un trabajo, el primer objetivo es ese, ¿no? O sea, ¿qué buscas con un indicador? En los indicadores sintéticos, como tú dices, la literatura toda te muestra que existe un fuerte componente de arbitrariedad en la medida en que tú le das peso supuestamente ad hoc a cada uno de los componentes. Pero si te fijas bien en los indicadores sintéticos, la verdad no es un trabajo tan ad hoc en la medida en que lo que va a definir el peso de cada indicador o de cada componente es el número de variables que tú vas a tener dentro de cada componente. Me explico. Cuando mostraste el primer modelo, tú tienes un componente que tiene 5 variables y tienes el último componente de salud que solo tiene una variable. Lo que quiere decir en el fondo que esa última variable tiene un peso de 25%, al paso que en la primera variable, al tener 5 variables dentro de tu primer componente en un indicador sintético, cada uno vale 5%. Con eso te estoy queriendo decir que el trabajo que se hace con análisis de componentes es justamente tratar de sacar o de reducir esta capacidad de discrecionalidad que tú tienes en el indicador. Pero por lo que yo entendí de tu exposición, existe 2 tipos de especificaciones que son importantes. La primera de ellas es que trabajas con variables binarias. Y en ese sentido hay que tener un poco de cuidado porque tus indicadores no necesariamente van a decir lo que comúnmente analistas de política social o de política económica pensamos. Por ejemplo, cuando trabajas con variables binarias, no vas a poder definir claramente lo que es la tasa de desempleo, por ejemplo, porque no vas a estar trabajando con ese concepto de la tasa de desempleo al ser una variable binaria. Puede ser que tengas un indicador mejor, totalmente de acuerdo. Ejemplo, vas a decir cuántas personas en un departamento están sin empleo. Tú lo puedes preguntar y lo puedes hallar porque estás trabajando con los censos y en el censo tú tienes esa información.
Lo puedes hacer incluso por familia. Tú puedes preguntar cuál es el número de analfabetos que tienes en el domicilio. Y para transformarlo en binario de una forma simple, puedes decir, cuando diga uno que hay por lo menos un analfabeto adulto en un domicilio, va a valer 1, cuando diga que no hay ninguno, va a valer 0. Y en esa forma vas a construir variables binarias que te signifiquen. Lo que te quiero señalizar es que son importantes estos temas para poder definir en términos de política pública. Ese es mi término, ¿entiendes? Porque cuando se escoge el componente, y vas a escoger el componente por las metodologías que tú también las has descrito, cuando escojas el componente, que generalmente será por su mayor peso, son variables, pero acaba siendo de mayor peso, no nos debemos olvidar en términos de análisis que esto es totalmente legítimo, académicamente, pero también no nos debemos olvidar que el proceso de los A's y de los X ha sido estadísticamente determinado por las correlaciones entre las variables, y por lo tanto la desagregación de los componentes puede ser una cuestión un poco complicada. En el Brasil hay varias experiencias, he trabajado muchos años en este tema del Brasil, que tratan de mejorar esta metodología, y por eso que mi comentario sobre lo geométrico era porque cuando sigues haciendo la agregación en tu función de una forma aritmética, aún no has conseguido sacarle absolutamente toda la parte ¿cómo te explico? Toda la cuestión de la arbitrariedad. El hecho que es aritméticamente, tu función es aritmética, todavía existe un problema de arbitrariedad. Lo que lo evitas totalmente si lo haces, por ejemplo, geométricamente. ¿Por qué? Porque el orden de factores no altera el producto. Entonces, independientemente de dónde coloques la variable, en uno de los componentes o en el orden de los componentes, no te va a alterar el resultado. Entonces, tal vez esa sea una sugestión al trabajo tan bueno que has hecho, tal vez que trabajes con funciones geométricas y no necesariamente con funciones aritméticas. Ok, Mauricio, sí, muchas gracias por los comentarios, los voy a tomar en cuenta. Y sí, o sea, sí, en el fondo sigue habiendo otro tipo de subjetividades, digamos, ¿no? Desde la definición de cómo de esto de decidir si binario no es una subjetividad finalmente, e incluso de cuáles son las variables que participan, digamos, ¿no? El trabajo en este caso se ha concentrado exclusivamente en el censo y ha tratado de aprovechar toda la información que hay en vivienda y hogares en el censo. Y sí, la medida tal vez de volverlo binaria, digamos, y no buscar otra medida, tal vez ese sí puede ser el concepto que puede ser todavía subjetivo, digamos, en estos casos. Y sí, tal vez es un tema que se puede todavía discutir más adelante para ver cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Por favor, Sergio Mancilla, puedes activar tu micrófono y participar. Adelante. Hola. Bueno, buenas noches. Primero igual felicitarte, Álvaro, por el trabajo. Creo que es esta alternativa que se busca no solamente con el NBI, sino con cualquier índice tal vez de riqueza, de bienestar, de pobreza, con una alternativa como es el PCA, es un trabajo que siempre hay que felicitar. Sin embargo, igual tengo un par de comentarios que son los que escribí, pero tal vez para que los entiendas con más claridad al hablar. Em, Al momento de seleccionar tus variables, también hay un aspecto que es importante, aparte de netamente lo estadístico y lo matemático, que es lo analítico. Lo económicamente interpretativo, lo analítico económicamente, te digo. En la literatura, lo que sugieren la mayor parte de los autores al manejar el PCA es en realidad trabajar primero con variables que estén altamente correlacionadas entre sí. Y bueno, esto va a tener distintas implicaciones interpretativamente económicas, porque primero, si trabajas con variables que están correlacionadas entre sí, ya sea positiva o negativamente, pero que sí, o sea, mejor si es que tienen un valor alto en valor absoluto, vas a asegurarte de dos cosas. Primero, de trabajar en realidad de tener menos componentes en todo el PCA. Y segundo, en asegurarte de que las variables van a estar explicando algo como que redundante.
Interpretativamente, esto yo considero que es importante, ya que al momento de construir un índice, especialmente por métodos multivariantes, creo que es muy importante, como decía Mauricio, asegurarte de que tu resultado va a ser realmente números que te reflejan lo que tú esperabas, ¿no? La justificación que dan algunos autores es que si es que tú metes variables, por ejemplo, lo que tú en algún momento de la exposición tratabas, si es que tú metes variables de material de vivienda, de tenencia de bienes que están muy correlacionadas entre sí, vas a asegurarte de que dentro, o sea, puede que la razón por la que estén correlacionadas es la riqueza del hogar, o no sé, o el bienestar del hogar, o algo más interpretativo. Entonces, primero creo que es un factor muy importante al momento de seleccionar variables, el fijarse en la correlación que tienen únicamente con esas y no necesariamente con los otros componentes. Y segundo, que al tener al tener menos componentes, también estos mismos autores sugieren que se trabaje únicamente con el primer componente, igual por temas netamente interpretativos, dado que este componente, como va a ser el que más varianza contenga de los datos, el que más varianza explique, digamos, de los datos, va a ser también el que te va a reflejar como que el por qué esas variables están explicando, o sea, ¿qué están explicando esas variables en su mayoría? ¿Me entiendes? Son comentarios que están más en la construcción de índices de riqueza, en el uso de PCA, pero que creo que son importantes de considerar al momento de seleccionar las variables para trabajar. Ok, gracias Sergio por los comentarios. Y un poco tal vez respondiendo, sí, o sea, de hecho el trabajo eso es un poco lo que hace, ¿no? Entiendo que sí tiene que haber una discusión respecto a lo analítico en cuanto a qué entendemos por bienestar y qué variables pueden reflejar eso, ¿no? Entiendo eso perfectamente. Y un poco el NBI tiene esa mirada, digamos, ¿no? Nosotros consideramos que estas son medidas exclusivamente buenas para mirar el bienestar y a partir de eso generamos, elegimos algunas variables, elegimos un peso y agregamos, digamos, ¿no? O sea, finalmente sumamos eso. El de componentes principales, como tú lo mencionabas, el fondo que tiene justamente es, si los datos tienen mucha correlación, si las variables tienen mucha correlación, finalmente el método es mucho mejor. Y las correlaciones que pueden existir en los hogares posiblemente se estén revelando patrones de pobreza, digámoslo así, o sea, o patrones de pobreza o de riqueza, digamos, ¿no? Y eso es justamente lo que aprovecha el método de componentes. En la metodología propuesta hace exactamente eso, digamos, ¿no? Por eso partimos de un set de 60 y pico variables con todas las correlaciones que existen y a partir de los pasos vamos limpiando las que son redundantes sin entrar en esta subjetividad y ver cuál puede ser, sino que el método se encargue en identificar cuáles son las redundantes. Y en el último paso del método es justamente nos quedamos con el primer componente principal porque es el que explica la mayor varianza posible, ¿no? Y justamente en la tabla última, que es un poco la tabla resultado final, podemos ver ahí cuáles son las variables que finalmente se seleccionan haciendo este proceso y cuáles son los eigen-valores, cuáles son los eigen-vectores del primer componente principal, que justamente vienen a ser los pesos, ¿no? Y entiendo, aquí por ejemplo, esta tabla debería ser como que la tabla que nos dé a entender cuán contraintuitivo puede ser este indicador, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los casos, por ejemplo, las variables típicas que nosotros entendemos como carencias, el indicador los está identificando por sí solo el método de componentes principales y les está dando una ponderación fuerte, ¿no? Piso de tierra en los 3 censos aparece como una característica fuerte y con un ponderador alto, de los más altos. Combustible tipo leña, tener un solo cuarto para dormir, pared de adobe, pared de techo de paja, las identifican como variables penalizables con un valor negativo en el INE. Agarra otros tipos de variables, por ejemplo, ¿no? Procedencia de agua pública, combustible para gas licuado,
energía eléctrica, ¿no? Las agarra como variables útiles para hacer esta idea de identificación de estas variables, ¿no? Entonces, tal vez esta tabla podría ser la que puede entrar en evaluación para ver los expertos en bienestar si esto puede estar contributivo en algún momento y entender un poco cómo se asocian estas variables o cómo crean perfiles de hogares ricos y pobres, por ejemplo, ¿no? Ahora, ahí sí puede haber una discusión un poco más, incluso más profunda respecto a algunas características, ¿no? En algún momento igual con los revisores decíamos, por ejemplo, si entramos a lo fino de esto, incluso uno podría tener problemas en que no es lo mismo tener una radio el 92 que tener una radio el 2012, digamos, la misma radio ha cambiado, digamos. Entonces, sí hay cosas que tenemos un poco que suponer, digamos, que estamos mirando, digamos, de alguna manera activos que se parecen mucho, pero que sí pueden tener su diferencia temporal, digamos, ¿no? Pero en el fondo sí, el método trabaja con el último componente y elimina las variables redundantes en los pasos que tiene, justamente, ¿no? Porque obviamente el método está completamente asociado a que trata de identificar matrices de correlaciones altas. Y bueno, eso, ¿no? Gracias igual, Sergio, por los comentarios. Muchas gracias por los comentarios. También Mauricio quería complementar, como último punto, quería complementar algo sobre el comentario de Sergio. Adelante, por favor. Sí, mil gracias, disculpen. A veces me gusta participar. El comentario de Sergio es relevante totalmente por cuando habla de la correlación, principalmente por una cuestión importante, porque si en la elección de variables existe una alta correlación, la verdad estamos consiguiendo estamos consiguiendo construir una verdadera dimensión social. Me explico rápidamente con un ejemplo. Y este ejemplo me gustaba mucho cuando teníamos clases. El método de componentes es un método que, imaginémonos una licuadora donde le metemos todo tipo de frutas, de todos los colores. La licuamos y si el jugo sale predominantemente rojo, sabemos que la importancia tiene que ver con las frutas rojas que le hemos puesto, cerezas, frutillas, etc. Pero es no necesario, o si volvemos a licuar en otra licuadora y el jugo nos sale medio verde, entonces lo más importante son las manzanas verdes y los productos así. Esa visión gráfica de la licuadora es muy importante para visualizar lo que se hace con el análisis por componentes. Y como el problema es el siguiente, si el jugo es rojo y las frutas son predominantemente rojas, eso no necesariamente puede hacer mucho sentido en el análisis social. Es por eso que es importante que las variables también estén correlacionadas. Yo te entiendo, no le hace mucha gracia que estén altamente correlacionadas, pero es importante porque creo que así comenzamos a construir los componentes de una forma que hace sentido. Básicamente lo hacemos, por ejemplo, aquí tengo una pregunta, no veo, por ejemplo, una variable que nos diga algo de género. Y el género te va a estar explicando, Álvaro, mucho de lo que tiene que ver con la pobreza. El género es una variable fundamental en cualquier país de América Latina para explicar el grado de pobreza. Entonces, estas variables podrían ser pensadas un poco, como dice Sergio, justamente trabajando la idea de que si existe una alta correlación, por un lado tiene sus problemas estadísticos, estoy totalmente de acuerdo, pero por el otro, de repente estás ayudando a construir una dimensión que socialmente sea importante para el análisis. Ese era mi punto. Totalmente de acuerdo con lo que decía Sergio en su comentario. Sí, gracias Mauricio nuevamente. Y sí, o sea, el método de componentes principalmente hace eso, ¿no? Es una selección de variables correlacionadas. Tal vez puedo en la presentación, sin extenderme mucho, en este cuadrito que creo que un poco es el que resalta lo que ustedes justamente decían, ¿no? El método de componentes principales lo que hace es una transformación de la matriz de varianzas y covarianzas. En este caso, por ejemplo, en el primer componente que tenían 17 variables, ¿no? Que tenían 17 variables, el primer componente llega a explicar, si quieren, el 37% de la varianza que existe, el 37% de la varianza que existe. El siguiente componente explica alrededor de 10, digamos, ¿no? Por eso la acumulada llega a 47, alrededor de 10. Entonces, el primer componente llega a ser el más importante y este es el que está concentrando justamente, en la analogía de la licuadora, es el que está mostrando, digamos, cuán rojas pueden ser, digamos, ¿no? Estas podrían ser las tonalidades, digamos, ¿no? Ahora, esta tablita no es menor en el sentido de que
En todos los casos estamos introduciendo más variables e incluso el análisis de estos, del porcentaje explicado del primer componente nos puede dar una idea de cuán difícil se está volviendo conocer la pobreza o entender la riqueza dentro de los hogares o las viviendas, por ejemplo, ¿no? En el censo del 92, el primer componente alcanzaba el 37%, ¿no? Eso significa que, o sea, estaba relativamente alto, pero para el 2001 el componente explica el 33%, siguiendo los mismos procedimientos y los mismos pasos. Significa que para el 2001, con las variables incluidas, al componente le está costando más entender las asociaciones entre riquezas que lo que le costaba el 92, por ejemplo, ¿no? El 2012 no varía mucho, dado que son 10 años, ¿no? Y un poco más, son 11 años ahí que están cambiando. Entonces, incluso estos pequeños puntos nos pueden dar una idea de cuál es ese cambio, ¿no? Ahora, respecto al comentario de género, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo que variables que pertenezcan a unidades menores, como ya los miembros de los hogares se tengan que incluir, sí es una discusión que hay que tener para ver qué puede entrar, por ejemplo. En este caso, se ha concentrado exclusivamente en características de las viviendas y de los hogares. Tal vez sería útil, digamos, introducir el sexo del jefe del hogar para ver si eso está de alguna manera relacionado, por ejemplo, ¿no? Y ver más o menos si esa variable finalmente se queda como una variable seleccionada dentro de la metodología y ver el peso para ver cuán importante es, ¿no? Porque acá la dirección en todos los casos nos marca que mientras más alto es el valor del componente, entonces podemos decir que ese hogar tiene una riqueza mayor, digamos, ¿no? Y si la variable está muy cercana a cero, digamos, podemos pensar que si bien es cierto su aporte existe, es un poco nulo, ¿no? Entonces, habría que ver ese comportamiento y ya justamente esta tabla es un poco la que nos podría permitir entender esos cambios en cuanto a las estructuras y los patrones de riqueza entre los hogares, ¿no? Eso, gracias Mauricio nuevamente por el comentario y las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por participar del evento, por comentar, por hacer, por enriquecer la exposición que hemos presentado. Y bueno, como último punto, invitamos a brindar las palabras de cierre al doctor Jean-Paul Benavides en representación del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC. Adelante, por favor. Buenas noches. En primer lugar, bueno, agradecer toda la participación y con preguntas y comentarios, pero sobre todo a la comentarista y a Álvaro. Álvaro, has hecho honor al estilo y a la tradición de los días, entonces felicidades por mi parte. Y a todos los presentes, quiero invitarlos a la próxima sesión de los días, que lo definiremos muy pronto en términos de la presentación y la fecha. Entonces, sin más, dar por terminado esta sesión y de nuevo, Álvaro, felicidades. Vale, gracias Jean-Paul, un gusto. Gracias a todos también por su participación. Bueno, con esto damos finalizada. Muchas gracias a todos una vez más por participar y con esto finalizamos el segundo taller de investigación aplicada de la gestión 2020. Gracias, que tengan muy buenas noches a todos.